lo primero, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Alberto, por darnos la oportunidad de presentar el libro aquí. Y, a ver, si os parece, a mí me encantaría poder decir o poder sentarme aquí en plan catedrático historiador, pero primero, no soy historiador, a mí lo que me gustaría es dejar eso clarísimo. En 4 años posiblemente lo sea, porque ya estoy poniendo remedio a eso. Pero ahora mismo no lo soy. Podría decir que soy un aficionado, un perturbado, lo que como queráis llamarlo, un héroe trastornado, como decía Julián, pero no soy historiador. Entonces, ¿qué hacemos aquí hoy? A ver, lo que estamos haciendo es, a mí me gustaría presentaros un trabajo, este trabajo que hemos hecho entre 4 personas, desgraciadamente una pues ya no está entre nosotros, pero es el resultado de muchos años de trabajo, y es el resultado de 4 investigadores, 20 años de trabajo, que se dice pronto, 2 editores, un maquetador aquí con nosotros, innumerables cajas de aspirina, porque no sabéis lo que ha sido el parto de esto, y como resultado yo creo que pues hemos conseguido sacar a la calle un libro más que digno. Son 328 páginas, son 12 perfiles en color de Eric Pilawski, 392 fotografías, muchas que son inéditas y muchas que no hemos sacado, y no las hemos sacado por respeto. Porque no nos parece que sea lo más correcto pues sacar una foto de un tripulante de un Lancaster en medio de un pinar, desmembrado, directamente. Creo que eso no se hace, sobre todo si un nieto suyo, un familiar suyo, cae ese libro en sus manos, pues no creo que quiera ver una foto de su abuelo así, o una foto de su tío abuelo así. Y hemos hecho una tirada de 400 ejemplares. ¿Quiénes hemos sido los 4 investigadores? A ver, los 4 investigadores, y os pongo un poquito en antecedentes. Yo empecé con esto en el año 95. Cayó en mis manos una lista muy incompleta de los aviones internados que había habido en España, y a partir de ahí pues me piqué, me calenté y empecé a investigar. Empecé a investigar primero en el Archivo Histórico del Aire, en Villaviciosa, en el Castillo. De ahí saqué algo de información, pero seguía viendo que pues todavía estaba muy incompleto, y poco a poco fui investigando. Y casualidad, un día en el Archivo Histórico me encontré con un tío así muy esmirreado, pequeñito y tal, un gallego que se llama Juan Carlos Salgado. Y casualidad estábamos investigando exactamente lo mismo. Y lejos de competir, lo que hicimos fue colaborar. Empezamos a intercambiarnos todos los datos, y lo que empezó a salir de allí era muchísimo material, y material muy bueno, que además no existía en España. Y se unió otro personaje, José Miguel Sales Lluch, otro investigador en Valencia, que ha escrito varios libros, pues Caídos del cielo, el último libro yo creo que es sobre la maestranza de Albacete, ¿verdad? Y por último se unió Luis Moya. Luis Moya desgraciadamente no está entre nosotros. Luis Moya era un coronel del ejército de tierra, de infantería, que falleció en mayo de 2020 en Tres Cantos, y estoy seguro que le hubiese encantado estar aquí, pues por él. Vamos a hacer una cosa, porque yo creo que con esto de los aviones internados es fundamental ponerlo en contexto y sobre todo dimensionarlo, y para eso lo que vamos a hacer es, para contextualizarlo, pues ver un poco cuál era la situación de España al principio de la Segunda Guerra Mundial, luego ver todos los incidentes, porque aquí pasó absolutamente de todo y por su orden. Ver también los derribos, que hubo unos cuantos, ver también algunos datos, sobre todo para que veáis la dimensión de la cantidad de internamientos que hubo en España, y sobre todo también ver la evolución, porque la evolución está muy ligada con la evolución de los frentes. Y luego, por supuesto, centrarnos en las tripulaciones, porque esos aviones lo que llevaban era, dentro llevaban personas, y centrarnos también en el tema de hoy, que es la Commonwealth. Entonces, para poneros en contexto, a ver, el 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno de España tarda exactamente 3 días en declararse estrictamente neutral. Poco tardaron también en pasar a una situación de no beligerancia y alinearse con el eje.
Ese paso de la neutralidad a la no beligerancia tuvo también como efecto, como detonante, el envío rápidamente de Gran Bretaña a Sir Samuel Heard, que fue el embajador de Inglaterra desde 1941 hasta 1944. Llegó en un avión precioso, en un de Havilland Albatros, a Barajas, y empezó a enredar. Y lo que hizo fue asegurarse que de alguna forma nosotros nos manteníamos neutrales. En 1940, tiene lugar la entrevista en Hendaya, de la que Hitler sale diciendo que prefiere pasar por el dentista y de la que, pues, Franco, la verdad, se manejó muy bien. Hizo una serie de exigencias que eran absolutamente, pues yo creo que eran descabelladas o eran bastante elevadas. Tuvo también, por otro lado, exigencias territoriales y exigencias de material. Y luego, por otro lado, también el almirante Canaris lo que dijo fue, a Hitler le dijo, mira, esta gente acaba de salir de una guerra civil que ha dejado el país asolado, tened en cuenta que durante la guerra civil el PIB de España cayó un 25%. Que, por cierto, también es la caída del PIB que ha sufrido Canarias, por ejemplo, a consecuencia del COVID, con la caída del turismo. Pero, en resumen, España estaba, pues, como se suele decir, hecha unos zorros. Y en ese periodo de alineamiento del eje, pues Franco tuvo un gesto con Hitler y envió la división en las escuadrillas azules. En total aproximadamente unos 45.000 españoles que se fueron para allá y desgraciadamente aproximadamente unos 4.500, creo recordar, se quedaron allí para siempre, en Rusia. Y en 1942 hay un giro, hay una especie de vuelta a la neutralidad. ¿Cuál fue el detonante? Pues la Operación Torch, el desembarco en el norte de África. Ahí es cuando se ve que las tornas empiezan a cambiar y hay otros, digamos, elementos en 1943, que fue, por un lado, el incidente Laurel, que fue el reconocimiento por parte del gobierno de Franco de un gobierno títere en Filipinas, y el wolframio. ¿Qué era eso del wolframio? Bueno, pues España teníamos una de las mayores reservas de tungsteno o wolframio que había en Europa. Y se lo vendíamos a los alemanes. ¿Para qué se usa? Pues si tú quieres hacer acero de corte, si tú quieres tornear algo, si tú quieres hacer un proyectil penetrante, si quieres hacer acero endurecido, si quieres fabricar muchas cosas que en la industria de guerra son críticas, ahí entra el wolframio o el tungsteno, como se dice en inglés, en liza. A los aliados hubo un momento que ya dijeron hasta aquí hemos llegado, y creo recordar que en mayo de 1943 nos embargaron el petróleo. Cerraron el grifo y básicamente no paralizaron el país, pero nos pusieron en un aprieto muy importante. Con lo cual todas esas importaciones o exportaciones, mejor dicho, de wolframio pararon. Tened en cuenta también que el wolframio en aquel momento creo que era un 10% del PIB de España, era de lo poco que podíamos exportar. Exportábamos naranjas, exportábamos wolframio, exportábamos pocas cosas porque no teníamos mucho que exportar después de la guerra civil. Y llega el final de la guerra, 1945. Durante este periodo se trató de surfear la ola de la mejor manera, pero hubo una serie de incidentes que podemos tachar de muy, muy dudosa neutralidad. Y os pongo algunos ejemplos. Al principio de la guerra, los italianos estuvieron volando desde el Carmolí misiones de reconocimiento de Gibraltar. También hubo grupos de Savoia 79 que paraban en el Carmolí para repostar y pretendían continuar a Gibraltar. Afortunadamente, en ese caso se les denegó el permiso y tuvieron que regresar a Italia. En un ataque a Gibraltar, uno de los Savoyas fue atacado por escuas ingleses, lo dejaron hechos unos zorros, aterrizó en Son San Juan, le cambiaron las hélices, le cambiaron los depósitos, le hicieron una serie de reparaciones y volvió a la base. De nuevo, un 82 va a bombardear Gibraltar, calculan mal el combustible y se meten en Palma.
Y en 1941, entre abril y junio, pues se repetían con cierta frecuencia esas paradas y repostajes. El 29 de junio, un Piaggio, un 108, aterriza en los Alcázares, lo repostan y continúa el vuelo. El 15 de junio de 1941, de 1941, un Focke-Wulf 200 Cóndor para en Navia, en Asturias. Lo reparan, tratan muy bien a la tripulación. Lo repara además un Ju-52 que, cargado de mecánicos y de repuestos, había aterrizado allí para llevar los pertrechos necesarios. Y 3 días después despegó. En Tablada también, otro Focke-Wulf 200 que había atacado Casablanca se queda corto de combustible porque le salieron los flaps, empezó a gastar muchísimo, no pudo llegar. Aterriza en Tablada, le reparan los flaps y además lo repostan con 2000 y pico litros de combustible y sigue a Cognac. En 1942 un Do-24, un Dornier, un Hydro aterriza ameriza en la sierra, en Camariñas, lo repostan y prosigue el vuelo. Y otro avión huyendo, un Henkel 111, huyendo de la operación Torch, aterriza en San Javier con un fallo de radio, lo reparan y prosigue el vuelo. En definitiva, ya ves lo que fueron aquellos años, pero también nosotros tuvimos una respuesta, la respuesta limitada que podíamos dar, que no era demasiada, sobre todo dado el estado del Ejército del Aire, pero tanto ellos nos derribaron aviones a nosotros como nosotros derribamos aviones a ellos. El primer derribo, pues un Savoia 79 del 14 Grupo, siguiendo, enredando, haciendo sombra a un convoy que se dirigía a Malta, lo pillan los ingleses y lo derriban. Y fallece toda la tripulación. Acto seguido, un Ju-52 en el Marruecos francés también es obligado a aterrizar. Y nosotros también respondimos. Así, por ejemplo, el 21 de febrero de 1943, pues derribamos, la DCA derribó un Wellington en Cabo Lluvi. Tenemos fotos, además de las fotos son muy buenas porque lo que se ven son los tripulantes heridos siendo atendidos, esas son inéditas, siendo atendidos por sanitarios españoles. En un incidente muy conocido, pues un submarino alemán fue hundido en la bahía de las Burras, enfrente de Canarias, muy muy cerca de Canarias. Uno de los incidentes más conocidos fue el de Entrena, que fue el 3 de marzo de 1943, una formación de P-38 americanos que constantemente se paseaban como Pedro por su casa por Marruecos, decidió cruzar y ese día pues se encontraron con un Henkel que los estaba esperando, con un Henkel 112 que los estaba esperando, picó y parece ser que lo derribó. Con este incidente, una cosa, hemos estado buscando datos en España y sí que consta el incidente en creo recordar, en la hoja de servicios de Entrena. Pero luego, investigando en Estados Unidos, no aparece ninguna referencia en el primer grupo de caza, que era quien supuestamente pertenecía al P-38. Hemos estado tratando de sacar datos y la verdad es que no hemos conseguido, así como de los otros sí. Otro Beaufighter fue derribado. Y luego 2 incidentes muy curiosos que tuvieron lugar en Canarias, que fueron 2 derribos de PBIs de Catalinas por parte de Fiat CR32 de Chirris en las proximidades. Uno tuvo que tomar en emergencia y otro amaró y se hundió de todos los agujeros que tenía. Si comparáis un Chirri con un Catalina, pues os podéis hacer una idea del mérito del derribo, sobre todo por lo bien armado que estaba el Catalina, lo rápido que volaba frente a un Chirri que era un avión de 1936. Vamos a seguir. Ahora lo que sí que me gustaría es que toméis un poco dimensión de todo lo que ocurrió en España.
En total, aproximadamente, digo aproximadamente porque cada vez que abrimos un papel descubrimos más datos, pero aproximadamente 298 aviones terminaron en España. En España en tierra o en aguas territoriales españolas. Hubo 67 tipos distintos de aviones, pero para que os hagáis una idea también hubo 20 Vickers Wellington, 12 B-24, 7 B-17, entre los B-17 es un B-17 alemán de la Luftwaffe que aterrizó en Manises, hubo 57 U-88, 8 Focke-Wulf 200 y tampoco se fabricaron tanto, y en total 1.351 tripulantes y de esos 1.351 tripulantes 393 fallecidos. Si lo comparamos con otros países neutrales de los que se ha hablado muchísimo sobre los aviones internados, como puede ser Suecia, aterrizaron 350. Suiza, que decía todo el mundo que parece que todos los aviones terminaban allí, 250. Y Turquía, 89. Sobre todo teniendo en cuenta que Turquía, además, creo que en febrero de 1945, a pesar de haber sido neutral, se metió en la guerra. Bueno, pues esas cosas, ¿no? De los aviones ingleses, pues fueron en total 107, luego lo vamos a ver en detalle. Aviones italianos, 20. Aviones alemanes, 104. Aviones americanos, norteamericanos, 46. Y aviones franceses, que están muy concentrados al principio de la guerra, 17. Y están concentrados al principio de la guerra porque básicamente lo que hicieron fue, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues la mayor parte de ellos pues huyeron en verano de 1940 y se escaparon. Antes os comentaba también que la evolución de los internamientos va muy ligada a las distintas campañas. Si os fijáis, bueno, pues como os comentaba hace unos segundos, en la caída de Francia tenemos 19 aviones, que son prácticamente todos franceses. Con la campaña del norte de África tenemos 15 aviones. Con la operación Torch vemos cómo hay un pico y sube a 55 aviones. Cae el norte de África y se rinde Italia y subimos a 105. En 1944 tenemos el día D y todo el inicio de los bombardeos sistemáticos en Europa, y ahí tenemos 87. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pues hay una bajada bastante notable y tenemos 18 internamientos. Internamientos, además, algunos que fueron dramáticos, pues porque fue gente que estaba volviendo a casa y aterrizaron de milagro, por ejemplo, un B-24 cargado, creo que con 17 tripulantes, y aterrizaron de milagro en Lavacolla, en Santiago, y además viendo cómo el avión que iba con ellos cayó en medio del Atlántico, volviendo a casa y habiendo sobrevivido a una guerra. La distribución temporal por países, pues aquí lo vemos. En el caso de Inglaterra tenemos aquí en 1940 un Blenheim que cayó, posteriormente en el 41 subimos a 13, con la batalla del Mediterráneo y sobre todo el paso de aviones que se incorporaban al frente de África, 36, en 1943, con toda la batalla del Atlántico, bueno, la batalla del Atlántico tuvo lugar en estos años, otros 36, en 1944, 21, y en 1945, ya veréis, pues 2 Miles Martinet, poca cosa, fueron otros 4, ¿vale? ¿Qué fue de las tripulaciones? A ver, las tripulaciones aquí hubo varios casos. Por un lado, hubo varios casos y mucha distinción en cuanto se distinguían básicamente, el tratamiento que recibían era de acuerdo a la nacionalidad que tenían. Si eran países del eje, el paso por España era prácticamente testimonial, salían a la de pocos días, mientras que en el caso de las tripulaciones de la USAF, de la US Navy o de las tripulaciones de la Commonwealth, pues pasaron aquí desde 3 días, muchos casos, hasta incluso 5 meses, y algunos visitantes ilustres. Por ejemplo, Chuck Yeager, no sé si sabéis, estuvo internado en España. Lo que pasa es que estuvo internado en España no por haber caído en España, sino por haber pasado el Pirineo por la Muga, evadido desde Francia. Y de esos calculamos que hubo unos 7.500 tripulantes y nos quedamos cortos. Sobre todo pasaban pues por el Pirineo navarro y también por el Pirineo leridano. Y esos normalmente terminaban internados en Miranda de Ebro, en Lecumberri. Como os decía, en el caso de la Luftwaffe de Italia, ¿qué ocurría con ellos? Bueno, pues les metían en un hotel y los repatriaban rapidísimamente.
En el caso de Francia, que fueron muy pocos al principio de la guerra y todavía la cosa no estaba muy clara, hotel y repatriación. Y en el caso de los americanos, es muy curioso y además es muy bonito porque todavía sobrevive el balneario de Alhama de Aragón. Los internaban en el balneario y se pasaban ahí una temporada hasta que ya los repatriaban a través de Gibraltar normalmente. En el caso de los muertos, a ver, tres distinciones. Los de la USAF solían enterrarlos en el sitio donde habían caído. Y en 1946 la comisión de tumbas de guerra norteamericana los exhumó y se los llevó a distintos cementerios. En algunos casos a cementerios militares europeos, en Europa, en otros casos se los llevaron a Estados Unidos. En el caso de la Commonwealth se agruparon casi todos, con excepciones que ahora os voy a comentar, en el cementerio de Lujua, que es un cementerio que está típicamente inglés, además súper bien cuidado, pero hay excepciones. Se me ocurren dos. Una es el tripulante del Mosquito que veis aquí, que cayó en Peña, cayó en una finca privada, se quedó enganchado en la cola, falleció, cuando se saltó en paracaídas falleció, y la finca era de unos señores que se llaman Cruzat. Lo trataron muy bien, lo trataron con muchísimo respeto y la familia decidió que como lo estaban tratando tan bien, la tumba siempre estaba limpia, que se quedaba allí, y allí se quedó. Se me ocurre también los tripulantes de un Beaufighter que cayó, que explotó en el aire y que cayó en Huelva, creo recordar, siguen enterrados allí. Y en el caso de los alemanes están todos agrupados en el cementerio de Cuacos de Yuste, que también merece la pena visitar. Con los aviones, ¿qué pasó? A ver, la mayor parte de los aviones terminaron fundidos, terminaron a hachazos. Terminada la guerra llegó la Comisión Aliada de Control, hizo un inventario de los aviones. Los aviones que interesaron al Ejército del Aire les dijo, muy bien, ustedes se pueden quedar con este avión, pero tienen que pagarlo. Se pagaron. En el periodo durante la guerra hubo otros aviones que el Ejército del Aire inexplicablemente compró, no sabemos para qué. De los aviones ingleses, por ejemplo, compró un Swordfish, compró un Blenheim y compró un Beaufighter. El Swordfish voló un poquito en Canarias con Pedro el Cruel. El Beaufighter yo creo que nunca llegó a volar y el Blenheim se dio de baja de los listados de material, creo que en 1948, no pasó sin pena ni gloria. Luego hubo otros, por ejemplo el B-25, que era un avión inglés, un avión que volaba con la RAF, que sí que pasó al Ejército del Aire y estuvo volando en Salamanca, el Catalina también. 3 DC-3 que pasaron primero a Iberia y luego terminaron en el Ejército del Aire, un U-290, un Focke-Wulf 200, 18 U-88, y eso que se incorporaron al Ejército del Aire, creo, no sé si fueron 14, que con el Plan Baer se incorporaron, pero luego se incorporaron otros 18 que nos cayeron del cielo, nunca mejor dicho. Como mínimo un Henkel 111 y luego pues aviones raros franceses, un Caudron Goéland, un Glen Martin, un Potet, un Caudron Simoun, pues cosas raras. Tened en cuenta que en aquel momento en el Ejército del Aire no había había muy poco. Había muchas restricciones de gasolina, el material era un material muy desgastado por la guerra y muy antiguo. Lo más nuevo que se tenía en aquel momento era todo lo que había llegado con el Plan Baer, pero casualmente también Alemania había caído, con lo cual el acceso a los repuestos pues cuando menos era limitado, y además eran unos repuestos en un estado cuando menos dudoso. Vamos ahora a ver, para lo que estamos aquí, que son los aviones de la Commonwealth. A ver, en total son 107 aviones, 500 tripulantes y 107 fallecidos. Y la evolución la veis aquí. Disculpad que no se ve muy bien, lo habíamos visto antes. Un avión en 1940, 13 aviones en 1941, 32 aviones en 1942, subimos a 36 en el 43 y luego ya a 21 y paulatinamente bajamos hasta llegar a 4. De todos estos aviones, 65 cayeron en tierra y 42 cayeron al mar. Y entre los aviones es que hay de todo. O sea, todo el mundo me dice, joder, podíamos haber tenido el mejor museo del aire del mundo y tal. Pues sí, podíamos, pero no lo tenemos. Y además, repito, en aquel momento España pues estaba en unas condiciones que es que si te caían 10 toneladas de aluminio de altísima calidad del cielo, ¿qué ibas a hacer?
pensar en un museo. Pero bueno, aquí veis un poco, 5 Spitfires, 5 Hurricane, un Lancaster, 2 B-24, todos estos solo son británicos, 8 Catalinas, un Mosquito, 6 Whitleys, 20 Wellingtons, había prácticamente de todo, 7 Beaufighter, como veis, cayó de todo. Y aquí lo que quería era ilustraros también pues algunos casos de esos que me han parecido que son pues llamativos. Son llamativos por cómo eran y luego son llamativos también porque había constancia gráfica. En este caso se trata de un Wellington que fue derribado en España, en Sidi Pegó una pasada a 10 metros del aeródromo, abrieron fuego y lo derribaron. Y cayó a unos 10 kilómetros del aeródromo, posteriormente, a 20 kilómetros de Cabo Yugi. Hubo heridos y aquí veis a sanitarios españoles que están atendiendo a esos heridos. Y cómo quedó el avión. Este es uno de los 20. Spitfire. Pues Spitfire os voy a enseñar dos. Os voy a mostrar uno que aterrizó en... Estos dos, además, es curioso, los dos son de reconocimiento, son dos versiones de reconocimiento. Uno que aterrizó en Cabeza del Hierro en Huelva, y además este me sirve para ilustrar muy bien la orden que tenían los tripulantes de qué hacer con los aviones, que era destruirlos. Normalmente los aviones llevaban dos elementos de destrucción, llevaban uno en el IFF, en el equipo electrónico que sirve para identificar los aviones en el radar, y era un doble pulsador, como una especie de guarda, que se metían los dos dedos y eso detonaba, destruía el IFF. Y luego también lo que solían llevar era una granada de termita. Y en este caso, el piloto, Teniente Grant, creo recordar, hizo muy buen trabajo y le metió fuego al avión. Si veis, además, lanzó la granada dentro de la cabina y el Speed que llevaba el depósito principal aquí, si veis, bueno, ahí veis perfectamente lo que ha ardido. El segundo caso, y es para que os hagáis una idea de todo lo que pasó aquí, este cayó aquí al lado de Madrid, este cayó en Val de Santo Domingo, en Toledo, y este era un avión que tenía que haber hecho un ferry el 14 de diciembre de 1943, era un ferry desde Inglaterra, luego lo vamos a ver porque tengo el plan de vuelo, tenía que haber hecho un ferry desde Inglaterra hasta la India. Sabemos que este avión iba a la India, y lo sabemos porque aquí, ahí no se aprecia, llevaba pintado un letrero que ponía Snake. Todos los aviones que estaban marcados con Snake eran aviones que no se podían tocar o que no se podían destinar a otro lado y iban destinados a la India. Sospechamos que el plan de vuelo que iba a seguir este avión era a Gibraltar, a Sicilia, de Sicilia a Palestina y de Palestina ya pues a Irán, me imagino, siguiendo dando saltos hasta llegar a la India. Y era un avión de reconocimiento. Se quedó sin presión de aceite, se quedó sin combustible, sin ideas y terminó tomando en un sembrado al lado de una finca. Y quedó bastante entero. Este además es, no sé si sabéis que muchos, bueno, los Speed de reconocimiento, muchísimos iban pintados de rosa. De una especie de rosa desleído que se llama Pink, PRU Pink. Y este fue uno de ellos. Era un color que decían que era un muy buen camuflaje pues a las horas que volaban estos aviones, que era o bien cerca del orto o cerca del ocaso, con el sol bajo y tal, y decían que se disimulaba muy bien. Este era un avión que no iba armado, llevaba combustible extra, llevaba un parabrisas un poco distinto, y el caso es que terminó en Toledo. Este es el plan de vuelo, y aquí un poco también para ilustrar lo que hacía, cómo se paseaban como Pedro por su casa en este país, nos sobrevolaban con total impunidad prácticamente. El plan de vuelo que tenía era salir desde Porthrip, ir hasta Longships, que está prácticamente en el vértice de Inglaterra, desde ahí a Ribadeo, y de Ribadeo rumbo directo a 27.000 pies hasta Cabo San Antonio. Si trazas el rumbo, es básicamente sobrevuela gran parte de Galicia y ya por la divisoria entre Portugal y España tira hasta el Cabo San Antonio. Bueno, el caso es que se lió
cosa que no es rara porque en aquella época el pronóstico de meteo no era tan bueno como los que tenemos ahora, los modelos prácticamente eran inexistentes. Ese día se debió encontrar con viento y el viento le arrastró hacia Asturias. En lugar de Ribadeo, estimamos que debió de sobrevolar Ribadesella, como unos 150 kilómetros, más o menos. El caso es que se metió en mal tiempo, se empezó a quedar sin combustible, se empezó a quedar sin presión de aceite y por Gredos, ya con el motor rateando, planeando y tal, se metió en Val de Santo Domingo, en Toledo. Pero ya veis al final, pues, cómo nos sobrevolaban. Si es que tampoco podíamos hacer nada. Este es un Avro Lancaster que se estrelló en Coristanco, en Pontedorna, Coristanco, en La Coruña. Resultó derribado en un combate con un Ju-88 que también fue derribado. Fue una de las misiones que lanzó el Coastal Command. El Coastal Command, cuando vio que se empezaban a quedar cortos de aviones, empezaron a reclamar aviones y el Bomber Command les cedió Lancaster. Y detectaron un petrolero. Lanzaron una misión contra el petrolero, pero también por el Cantábrico, por el Golfo de Vizcaya, merodeaban mucho Ju-88, merodeaban distintos aviones que lo que querían era cargarse pues, los Sunderland, los Wellington, los Lancaster del Coastal Command y pilló a uno de estos. Lo que pasa es que el Lancaster también derribó al Ju-88. El Beaufighter, este es el famoso Beaufighter que aterrizó en Jerez. Es uno de los primeros, la primera versión del Beaufighter. Si os fijáis, el estabilizador no tiene diedro. En las versiones posteriores, como era un avión que tenía bastantes malas pulgas, le tuvieron que poner mucho diedro. Es muy característico de este avión. Y este lo compró el Ejército del Aire. No sabemos para qué. Pero el caso es que se dejaron, creo que 1.200.000 pesetas de la época y terminó dentro del inventario del Ejército del Aire. No sé. Un Stirling. Este iba a bombardear la Fiat en Turín, lo tocaron y terminó aterrizando en Playa de Aro, en Gerona, y desguazado. El Mosquito que os comentaba y la Tumba que os comentaba, dentro de la finca. Iban a hacer una misión de reconocimiento sobre Francia, sobre Modane, lo alcanzó la antiaérea, pusieron rumbo hacia España. Y cuando ya la cosa se les puso muy mal, el piloto ordenó al navegante que saltase en paracaídas. El navegante consiguió salir, pero el piloto también parece ser que cuando salió se quedó enganchado en la cola y falleció. El avión lo arrastró en su caída. Más el Mosquito tenía bastantes malas pulgas para saltar. El Mosquito tenía una puerta de acceso aquí, pero si saltabas por ahí terminabas en la hélice. El procedimiento era parar el motor, poner la hélice en bandera, pararlo por completo y entonces sí que se podía saltar por la puerta y si no se saltaba por el techo. El navegante consiguió salir por el techo del avión, el piloto trató de salir y se quedó enganchado en la cola, que era un accidente bastante típico. Este es... aquí os muestro dos Halifax, que era una brutalidad de avión. Aquí a escala os podéis hacer una idea del tamaño y sobre todo el tamaño de las ruedas. Este fue si no la única coordinación que hubo entre la RAF y el Ejército del Aire durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió lo siguiente. La RAF tenía una serie de circuitos que hacían para esas misiones de reconocimiento, digamos, de reconocimiento meteorológico, para saber qué tiempo hacía. Había una que salía desde Gibraltar, que llegaba hasta bastante metido, salían por línea de costa de Portugal y llegaban hasta bastantes millas dentro del Atlántico y volvían. En este caso, este Halifax, cuando trató de volver, se encontró que Gibraltar estaba bajo mínimos y Gibraltar no es un sitio muy simpático. Trataron de meter el avión varias veces, no lo consiguieron y desde la RAF o desde Gibraltar se pusieron en contacto con el Ejército del Aire. Y en un tiempo récord consiguieron coordinar una misión, coordinar
que autorizasen al Halifax a aterrizar en Tetuán, que en aquel momento estaba Cabo Key, no había ningún problema de visibilidad, y aterrizaron. Pero, por supuesto, seguimos con las órdenes de destruir el avión. Y entonces, la tripulación de alguna forma le dijo a los oficiales del Ejército del Aire que no se acercasen al avión porque parecía que iba a explotar, que no sé qué, qué tal, mientras organizaban una preciosa fogata en el morro del avión. Le intentaron pegar fuego con unas cartas, con un paracaídas y tal, no tuvieron éxito y el avión sobrevivió, pero bueno. Y este es otro Halifax que consiguió aterrizar saliendo de Lyneham hasta Gibraltar para seguir hasta el Cairo, pues tuvo que aterrizar en Chiclana, en un campo en Los Tornos. Y por supuesto el B-25, que este estuvo volando hasta yo creo que principios de los años 50 por España. Este pasó a ser propiedad del Ejército del Aire, era una versión de transporte VIP y llevaba una serie de oficiales. Tuvieron una avería y tuvieron que tomar en el campo de Tawima. Tomaron en Tawima y el avión estaba en muy buen estado. Lo único que tenía era pues las bisagras de uno de los timones de dirección, creo que estaban desencajadas. Bueno, averías bastante fácilmente reparables. Y Fermín Tordesillas, un ingeniero del Ejército del Aire que puso en vuelo muchísimos de estos aviones, se empeñó en ponerlo en vuelo y ahí estuvo, volando con él, hasta que ya por falta de repuestos lo retiraron. Lo estuvieron manteniendo bastante tiempo en los talleres de Iberia, porque también los motores eran parecidos, era un avión americano, ellos estaban familiarizados también con los DC-3 y tal, y ahí estamos. Y hasta aquí quiero leer, porque para eso tenéis el libro. Y sobre todo lo que os decía, agradeceros muchísimo el tiempo, un viernes por la tarde, haberlo pasado aquí conmigo, y invitaros sobre todo. Yo creo que el libro es muy entretenido y os da una idea de todo lo que ocurrió durante aquellos años. Muchísimas gracias. Y va por Luis. Sí, lo sé, Santi, o sea, sí sé toda la controversia que tiene y por eso lo tratamos con muchísimo cuidado. Yo lo que sé sí que aparece en la hoja de servicios, yo creo, de Miguel Entrena, pero luego de repente no hay ninguna referencia más. La única que encontramos fue que encontraron un drop, un tanque agujereado en el río Muluya, pero no sé. O sea, que los americanos estaban todo el día, americanos y alemanes estaban todo el día regando Europa y el norte de África de tanques de combustible, o vacíos o llenos, pero caían con cierta frecuencia. Guerrero lo que sí que tiene es una historia muy buena, que a puro huevo, a pelo, se subió en un P-38, que no era precisamente un avión fácil, y se lo trajo a la península. Ojo. Y de esos muchos. Juan Machuca, por ejemplo, que eso no os he contado, en un Havoc, en un bimotor inglés, en un bimotor americano, perdón, Douglas Havoc en una 20, que los ingleses le llaman el Boston y tal, el avión estaba entero, estaba en una carretera y dijo voy a despegar, y se le pararon los dos motores en despegue y no se mató de milagro. Hubo muchos que traían aviones con muchísimo mérito, porque eran aviones que eran muy complejos y yo creo que sin manual y sin nada tocaban cosas hasta que pasaba algo y se lo traían a la península. Guerrero, entre otros. Hacían cosas muy raras. Con el Ju-290, por ejemplo, se llevaron a una de las promociones de la Academia General del Aire, no sé si era la octava o la que fuese, al viaje de fin de curso en Roma, y se quedaron allí tirados. Y tuvieron que volver en Dornier. 24. O sea que... Y luego, hombre, sí que se sacó partido, por ejemplo, a los Ju-88, sí. Eso sí, esos se incorporaron al 13 Regimiento de Albacete y estuvieron volando. Y luego el resto de las cosas que se compraron, yo no sé para qué se compró. No tengo ni idea. No sé qué pintaba el Ejército del Aire con un Hydro Swordfish en Canarias. Si no había repuestos, no había de nada y era un avión obsoleto. Ya en la Segunda Guerra Mundial ya era un avión obsoleto. Mira, el que están restaurando ahora en Meyer Motors, el 688, que
que ese tú lo conoces muy bien, que era un 109, el único 109 que sobrevive de la Legión Cóndor, que sobrevive en el mundo. Mentira, hay otro en Múnich, uno que les regalamos a los alemanes. Bueno, pues ese era el avión que usaban los bomberos de la base de León para hacer sus prácticas de incendios. Lo compró, no sé si fue Hans Dietz o un suizo, sí. Y ahora lo están poniendo en vuelo. Y veis la restauración y es alucinante. ¿Que perdimos esa oportunidad? Pues sí, pero tenemos lo que tenemos y ya está. Yo creo que no... O sea, recrearnos en lo que podía haber sido y no es... pues sí, los aboyas estaban hechos como un piano, porque eran al final una estructura de metal y tal, de acero, y luego todo forrado de tela y de tela y de madera. Pues igual que pues, las garrapatas del Ejército del Aire, que terminaron todas en un aeroclub, le quitaban el motor, le quitaban 3 cosas y le metían fuego. Y ahora solo queda una en vuelo. Se sacó en Santa Pola, se han sacado varias cosas. O sea, de restos, si eres un poco perturbado, como los 4 que hemos escrito el libro y tal, se encuentran restos. Yo he encontrado pues de un B-17, del mosquito, tal, y se siguen encontrando. Los pescadores también sacan cosas. Y en Santa Pola salieron, por ejemplo, muchos restos además muy grandes de un Hudson. Lo que pasa es que salían con premio. Salieron con cargas de profundidad y entonces fue la Guardia Civil y se le pusieron los pelos de punta, porque una carga de profundidad pues es una cosa muy seria. Y uno de los motores está en el Museo del Aire. Pero se sacan en Menorca, por ejemplo, creo que es a 75 metros de profundidad, y un Ju-88 que está en perfecto estado. Está entero, está perfecto. Y además lo bueno es que lo están respetando mucho. Y luego restos que se sepa, o sea, cosas que se han aprovechado, pues hubo un Savoia 79 que le llamaban el Tragamares, que querían hacer con él un viaje hasta Argentina y tal, y sacaron la instalación de oxígeno de un B-24 para ponérsela a este, o sea que se garrapiñaba lo que se podía. Hubo también un B-24 en Lugo de Llanera, en Asturias, que tomó y se metió Lugo de Llanera, en aquella época era muy cortito y tal, y lo consiguieron meter, pero sacando los paracaídas por los 2 puestos de ametrallador y tal, que eso era un procedimiento que era del B-24. Sí. Para frenarlo. Sí. Sí, Manolito, sí. Sí, no, hubo casos muy raros. El P-51 también, pues un chaval en una escolta a unos bombardeos en Leipzig se lió y aterrizó en Aro, en Logroño, en Cidamón, y pensaba que estaba en Gales. Pero no, joder, pero vamos a ser un poco justos, que en aquella época se volaba con un reloj y con una brújula. O sea, bastante mérito tenían los tíos. O sea, yo creo que hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Que era gente que tenía mucho mérito. Igual que irse ahora mismo, te plantean irte desde Inglaterra, cruzar todo en el mes de diciembre, un 14 de diciembre, cruzar todo el Golfo de Vizcaya hasta Ribadeo, y luego sigues a Portugal y luego tomas en Gibraltar con un reloj y con una brújula, y dices que vaya su abuela, porque la probabilidad que tienes de pasar rozando por ahí en Finisterre, y luego Finisterre, uy cuánto mar, y no encontrar lo que tienes que encontrar, está ahí. Y con unos pronósticos, con una meteo, los modelos predictivos que había en aquella época es que eran inexistentes. Si lo que había era los aviones estos que hacían las rutas, los barcos esos que estaban anclados en medio del Atlántico con un meteorólogo que lo tenían ahí castigado con un barómetro, un termómetro, un higrómetro y lo que fuese, y con eso. Creo recordar que los últimos alemanes que se rindieron en la Segunda Guerra Mundial fueron unos tíos que estaban en el Ártico, en una base ahí,